de la cultura de la paz son principios y valores que permiten, cuando se practican, el establecimiento de la armonía, la justicia, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos en las relaciones sociales individuales o diplomáticas entre países. Así, la formación curricular en las escuelas de todos los niveles educativos debe considerar la promoción de los fundamentos claves de la cultura de la paz, como por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Con ello se podrá reconocer y proteger los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna. La justicia y equidad. Con ello se promoverán sistemas justos y equitativos que garanticen igualdad de oportunidades para todos los individuos. El diálogo y la cooperación, lo cual podrá fomentar la comunicación abierta, el diálogo constructivo y la colaboración entre diferentes grupos para resolver conflictos de manera pacífica. La tolerancia y la diversidad, con lo cual se podrá aceptar y valorar la diversidad cultural, étnica, religiosa y social, promoviendo la convivencia pacífica entre diferentes grupos. El desarrollo sostenible, con lo cual se buscará un desarrollo económico, social y ambiental sostenible que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y la no violencia, promoviendo activamente como medio para resolver disputas y promover cambios sociales positivos. Los fundamentos anteriores deben promoverse de manera explícita e implícita en los contenidos curriculares, con sus correspondientes evidencias sumativas y formativas dentro de un proceso formativo académico con criterios de desempeño bien definidos, tanto en planes como programas de estudio diversos y no como meros complementos de un proceso educativo en donde lo que priva es el currículum de conocimientos o desarrollo de habilidades curriculares de carácter puramente epistemológico. Por ello, es necesario, según Sara Herrero, que se modifiquen los contenidos curriculares para que incluyan un aprendizaje integral, que trabaje lo cognoscitivo, lo actitudinal, lo procedimental y lo sentimental, bajo un pensamiento autónomo, crítico, divergente y emancipador, y por lo cual es necesario cambiar la forma de enseñanza-aprendizaje, que establezca metodologías dialógico-participativas, inclusivas y socioafectivas en ambientes libres, ambientes democráticos, ambientes participativos, ambientes cooperativos, ambientes respetuosos, coeducativos y motivadores, con una comunicación horizontal, multidireccional, que reconozca al educando como un interlocutor válido, capaz de opinar, de discrepar y de transformar desde su interior. Así, las condiciones de cambio, tanto en el diseño curricular como de los planes y programas de estudio, deberán considerarse sobre la concepción de que las personas estamos en contacto directo con 4 ámbitos de desempeño cotidiano, 4 realidades según el modelo del maestro Hugo García Vargas. El ambiente, por ejemplo, del entorno físico, el cual prioriza la mejora de la relación de todos aquellos que de todo aquello que rodea a la persona por medio de la parte física de sí mismo, del medio ambiente, y que lo hace posible continuar la vida en este mundo. El ambiente social, el cual le permite construir relaciones de defensa y promoción de la propia dignidad humana a través del reconocimiento de sí mismo en los otros. El ambiente de la trascendencia, el cual le permite desarrollar a la persona en términos de la finitud de su paso por este mundo, la conciencia de que la muerte
no es el fin de la existencia y del impacto de sus acciones para las futuras generaciones. Y el ambiente de la identidad, el cual permite el desarrollo de la persona en sí misma mediante la vivencia del resto de los ámbitos como ser particular. La cultura de paz, luego entonces, se debe enseñar, pero a través de la construcción individual y colectiva, enfrentando a los educandos a situaciones hipotéticas o reales que les permitan poner en práctica su capacidad de discernimiento, el uso de la lógica inferencial, pero sobre todo de la lógica divergente, lo cual les permita implementar acciones concretas que promuevan valores, actitudes y habilidades relacionales que le van a permitir resolver los ambientes de conflicto por medios distintos a los de la violencia. Una nueva forma de educar para la paz debe considerar la construcción de un modelo de formación que considere los siguientes elementos: la incorporación a la educación de la paz en los currículum escolares, es decir, introducir contenidos relacionados con la paz, los derechos humanos, la resolución de conflictos y la no violencia en los planes de estudio, no como una mera materia o una asignatura, sino como contenidos curriculares de manera transversal a lo largo de toda su formación. Capacitar a los docentes en temas relacionados específicamente con la educación para la paz, es decir, brindar formación a los profesores de los distintos niveles de educación en técnicas pedagógicas que fomenten la cultura de paz en el aula y promuevan el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida de los educandos. Establecer actividades extracurriculares orientadas a la paz, como por ejemplo talleres, charlas, debates y actividades prácticas que aborden temas relacionados con la paz y la tolerancia, involucrando a estudiantes, docentes, pero sobre todo a los padres de familia. Fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje cooperativo con la expectativa de promover y colaborar el respeto mutuo entre los estudiantes como una herramienta para construir relaciones pacíficas. Crear espacios de reflexión que proporcionen momentos que los estudiantes puedan y tengan para reflexionar sobre temas relacionados con la paz, compartan sus experiencias y opiniones y desarrollen un pensamiento crítico sobre los conflictos. Promover la resolución pacífica de conflictos a través del diseño de estrategias para resolver conflictos de manera no violenta, fomentando el diálogo, la escucha activa y el respeto y tolerancia hacia las diferencias de los demás. Impulsar proyectos comunitarios que involucren a los educandos en la promoción de la paz y el bienestar de los integrantes de las diferentes comunidades, que fomenten el compromiso social y su sentido de la responsabilidad. Así, en base a dichos alineamientos del proceso formativo y en base a los ámbitos de desempeño cotidiano de los educandos con los fundamentos de la cultura de la paz, se propiciará a través del aprendizaje experiencial que en el interior de cada sujeto en formación se vayan conformando una propia dignidad de sí que se planifique en comunidad por medio de manifestaciones individuales de la cultura de paz, cada que el entorno externo se los solicite. Educar para la paz es posible, ya que el proceso formativo es un derecho, es una herramienta que debe ser utilizada para el cambio en base a la crítica, en base a la ética, en base a la acción y en base a la creatividad.
todo lo cual permita la formación de entornos íntimos personales que se desarrollen a lo largo de toda la vida de las personas y atiendan los entornos de violencia directa, estructural y cultural de forma dialógica y participativa. Solamente bajo esta condición se podrán construir sociedades nuevas con hombres nuevos, formados en una cultura de paz, porque, como lo dijo Gandhi, la paz es el único camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi estimado maestro Joel Curtidor. Enseguida damos paso a la intervención de la maestra Mariana Zavala, si nos hace el favor. Me permito leer su semblanza. Eh, la maestra Mariana Zavala Recendis es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariana además tiene un diplomado en Filosofía de la Educación, una certificación en Derechos Humanos para el servidor público y participó en el coloquio correspondiente. El cuerpo femenino y sus narrativas, leer la igualdad de género en el periodismo. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente imparte clases en el nivel superior de la Universidad Tecnológica del Centro de México, UTEC, y en la Universidad Continente Americano, UCA. Ha trabajado en campañas de publicidad comercial y publicidad social para ONGs y en el área de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, desde hace años ha colaborado en la logística de las jornadas de comunicación de la Universidad Continente Americano y lideró el proyecto 8M en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de dicha institución. En lo referente a su trabajo de investigación, realizó la tesis La imagen femenina en fanfictions y ha asesorado y dirigido tesis y tesinas de estudiantes de nivel superior. Maestra Mariana, la escuchamos. Bienvenida. Bueno, sí. Gracias, maestro. Buenos días a cada una y cada uno de todos los que hoy nos acompañan. Si me permiten, voy a comenzar mi ponencia. La titulo Enseñar, Educar y Formar desde una perspectiva de género. Varias de las razones por las cuales surgió el interés y necesidad de crear un diplomado en filosofía de la educación son los retos que sucedieron tras la pandemia de COVID-19, entre ellos el rezago educativo, el analfabetismo en torno a la tecnología aplicada a la educación, así como su falta de infraestructura, es decir, la notoriedad de la brecha digital en diversos sentidos. La gravedad también de por sí ya existentes problemas de salud mental como el estrés, la depresión y la ansiedad, y no conforme con eso, el aumento de las violencias, así, en plural, en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. Basta con recordar uno de tantos ejemplos que tuvo considerable visualización en medios, como es el caso de la maestra de la Prepa 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México, que en abril de 2021 fue agredida mientras impartía clases virtuales. A través de un video compartido en redes sociales, que espero todos lo recuerden, se dio a conocer este fragmento del momento en que se escucha cómo la maestra es agredida por un hombre. Sus estudiantes hicieron público el video, que posteriormente fue retirado para proteger la integridad de la maestra, y las autoridades del plantel le brindaron apoyo, acompañamiento, orientación y canalización. Y bueno, como tenemos ejemplos cotidianos día con día. El anterior es solamente uno de muchos casos de violencia de género que incrementaron posterior a este hecho mundial, ya que el impacto de la pandemia, tanto en niñas, adolescentes y mujeres, se agudizó debido a estas desigualdades estructurales y estructurales existentes, las cuales obstaculizan las capacidades para enfrentar esta crisis. En México, las mujeres constituimos el 51% de la población y el 41% de ellas, de 15 años y más, ha vivido alguna situación de violencia en su infancia, antes de cumplir 15 años. Todo esto con cifras del INEGI.
Otros datos de la Secretaría de Salud precisan que el 49.9% de la población infantil y adolescente de 1 a 17 años de edad, de ese 49%, el 92% ha sido víctima de violencia sexual, el 88% han sido atendidas por violencia familiar y el 51.9% por violencia física. Estas son solo algunas de muchas cifras referentes a los distintos tipos de violencia que padecen o padecemos diariamente las mujeres de todas las edades en este país. Y sí, los datos son alarmantes. En la entrada de blog, La violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno escolar, de la psicóloga Susana Reina, precisa que la educación a distancia y en línea como opción de emergencia ante la pandemia por COVID-19 sí trajo beneficios, pero al mismo tiempo nuevos retos en el terreno de la protección infantil. Es así que este 60% de las niñas y adolescentes de todo el mundo han vivido alguna experiencia de acoso y discriminación en línea. De acuerdo con un informe que se llama Inseguras Online, experiencias de las niñas y jóvenes en torno al acceso online, elaborado por la ONG Plan Internacional. Algunas de estas agresiones, según el reporte, son la recepción de mensajes explícitos, imágenes de contenido sexual, amenazas de violencia, comentarios racistas y anti-LGBTIQ+, humillaciones o ataques por su aspecto físico, entre muchos otros. La más habitual son los insultos y el lenguaje ofensivo, que el 77% de estas encuestadas dice haber recibido muy frecuentemente. Le siguen humillaciones públicas, ataques relacionados con su físico, la intimidación y el acoso sexual. Es indudable que si bien antes de la pandemia la vida digital era necesaria y cotidiana, posterior a ella se convirtió indispensable y posiblemente permanente para esta y las próximas generaciones en lo referente al ámbito educativo y otros entornos sociales. Ante este contexto, se debe pensar, o mejor dicho, repensar en una enseñanza, educación y formación desde una perspectiva de género. Cabe recordar la diferenciación de estos tres conceptos clave para todos aquellos que nos dedicamos a la educación y que fueron parte de los contenidos vistos durante el Diplomado de Filosofía de la Educación, impartido por el CISAF en unión con Sinodalia, como todos los presentes aquí sabemos. Edith Stein, citada por Frances Torralba en Rostro y Sentido de la Educación, define que enseñar se entiende como ese entendimiento que es conducido a nuevos contenidos. Es decir, es la acción de reconocer en un nivel epistemológico en el que se es capaz de pensar y abstraer la realidad. Por otra parte, educar es una acción que busca ser global y transformadora, porque se orienta hacia la voluntad de la persona, sin negar a la enseñanza. Pretende ser global porque se dirige a la totalidad de la vida humana y transformadora, porque educando y educador se descubren en esta labor como un camino hacia la autonomía y la libertad. De manera que la formación es un proceso más complejo e intenso, ya que se dirige al alma misma, a su sustancia, para formarla a ella y en consecuencia a toda la persona. Dicho en otras palabras, formar es construir la identidad de la persona, su yo, su singularidad, a partir del diálogo entre educando y educador, para pensar juntos en función no solo de sus necesidades, sino también de sus exigencias. A partir de este contexto, es posible pensar en una enseñanza, educación y formación con perspectiva de género. Esta es una herramienta teórico-metodológica cuya mirada propone la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, así como todas las formas de diversidad sexogenérica, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar desigualdades y promover la igualdad y la equidad. La integración de la perspectiva de género en estos tres ejes permite modificar estructuras hegemónicas, androcéntricas, violentas y normalizadas o aparentemente determinadas a través del cuestionamiento de cánones, el sexismo y estereotipos con los cuales nos han educado a lo largo de la historia.
Esto abre la posibilidad, primero, de reconocer desigualdades, injusticias y violencias producidas por el trato y oportunidades diferenciadas entre las personas por razones de género. Y posteriormente, brinda el espacio para que mujeres, hombres y personas diversas sexogenéricas sean tratadas con el mismo valor, de tal manera que tengan la misma oportunidad de representación económica, política, social, cultural y epistémica en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Incluida la perspectiva de género en la enseñanza, educación y formación de mujeres, hombres y personas diversas sexogenéricas, además de contribuir, por ejemplo, en el logro de objetivos de desarrollo sostenible referentes a la igualdad de género y educación de calidad de la Agenda 2030, es una oportunidad, entre muchas otras, para observar la realidad desde múltiples dimensiones no excluyentes ni discriminatorias, así como contribuir a la prevención de la violencia por razones de género, que como ya se planteó al inicio, es un estigma alarmante y necesario de erradicar. La ONU, a través del informe del progreso de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, el Panorama de Género 2022, demuestra que al ritmo del progreso actual nos puede llevar casi 300 años alcanzar una plena igualdad y equidad de género. O sea, muchísimos años. Yo sé que suena bastante desalentador. Por lo tanto, nuestra labor docente con perspectiva de género es necesaria y urgente, ya que al ser agentes de la formación de una persona, aprendemos con los estudiantes a discernir sus necesidades de sus exigencias, para transitar con ellos por el camino de la inteligencia, la voluntad, la libertad, la autonomía, la responsabilidad y el amor, lo cual les permite asumir o les permitirá asumir actitudes positivas y equitativas frente al mundo. En este sentido, debemos ser la guía que les permita comprenderse en el mundo y con el mundo y procurar que este sea un espacio adecuado para que logren construirlo y deconstruirlo con la aportación de nuevos significados. Una de las preguntas que se planteaban en el diplomado fue: ¿es posible una educación neutral? Ante este panorama, se entiende que una persona o que cada persona poseemos nuestra propia carga de significado, el cual se compone de aquellos significados que nos brindan nuestros padres y por lo que construimos y deconstruimos a lo largo de nuestra existencia. Dicha carga significativa está permeada por diversas ideologías políticas, económicas, socioculturales, que generan, como nos lo mencionó durante el diplomado el doctor Jean Piero Aquila, una hipótesis de propuesta de significado, que a nosotros como docentes nos da la pauta para introducir a la realidad total a nuestros estudiantes. Esta realidad es tan compleja que necesitamos y debemos tomar una postura frente a ella, porque es a través de las relaciones simbólicas y por ende comunicativas que le damos sentido por medio del lenguaje. En lo particular, asumo que como docentes tenemos el compromiso de generar relaciones simbólicas que deconstruyan esas estructuras estigmatizantes, hegemónicas, violentas y discriminatorias que nos han enseñado, con la posibilidad de proporcionar valor a los estudiantes, de manera que logren identificar nuevas direcciones, generar preguntas y propuestas para trascender en esta realidad, ya sea para continuar con su estructura o, de ser necesario, desestructurarla, para reconstruir realidades sustentadas en la equidad, los valores, la empatía y el bien de la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mariana Zavala por su intervención. Le pedimos ahora a la maestra Blanca Araceli Gutiérrez nos pueda compartir su ponencia. Me permito leer su semblanza. Blanca Araceli Gutiérrez González es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Latina de México
y doctorado en investigaciones educativas por el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas. Tiene diplomados en Desarrollo del Potencial Humano, Innovación Educativa en Entornos Virtuales, Desarrollo Humano y Filosofía de la Educación. Ha sido catedrática en los niveles de licenciatura y maestría en la Universidad Latina de México y en el doctorado en Educación en la Universidad del Centro del Bajío. Sus productos de investigación son el proceso de formación del profesor de educación superior, la formación en la educación de la mujer para promover la apropiación del conocimiento y la formación docente de los profesores de educación superior. Actualmente es catedrática de la Facultad de Odontología, en la licenciatura de Gerontología y en la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Latina de México. Doctora, por favor. Gracias. Buenos días, amable audiencia. En primer lugar, aprecio y agradezco el que me permitan expresar una reflexión producto del Diplomado Filosofía de la Educación. Analizar sobre qué exponer en el coloquio motivó a efectuar un ejercicio retrospectivo para hacer memoria de los temas estudiados antes y durante cada sesión. Mi línea de investigación se enfoca en los profesores y las profesoras como protagonistas fundamentales en el acto educativo. El diplomado en Filosofía de la Educación significó una fuente de enriquecimiento, brindando un asombroso panorama en donde se pudo observar la esencialidad de la función docente en la formación del ser humano. Se revisaron textos como Educar para una nueva sociedad, Tecnología en la educación, una herramienta en los términos de quién, Reanudación o reforma, Presupuestos antropológicos de la educación, entre otros estudiados durante las conferencias. Sin duda, todos ellos imprescindibles para la formación del personal docente. Indiscutiblemente, uno de los autores que invitó a una profunda reflexión ha servido de inspiración para esta ponencia. Fue Francesc Torralba. En su obra alude a una multiplicidad de aspectos que apremian su análisis. En principio, tener presente todo lo que involucra la educación permite deliberar cómo se le ha concebido, cuál es el sentido, la razón, los fines de ellas. Mujeres y hombres, al decir de Freire, se hicieron educables en la medida en que se reconocieron inacabados. Fue la conciencia de su inconclusión la que generó la educabilidad. La capacidad humana de asimilar subjetivamente la cultura se llama educabilidad y es el fundamento sobre el que se sustenta la tarea educativa, considerando que el ser humano no solo puede aprender, sino que necesita ser educado. Para esto, el hombre y la mujer han de poseer una notable ductilidad para recibir la influencia educativa que tanto el entorno como otras personas les proporcionan. Se plantea que solo el ser humano puede ser educado y solo el ser humano puede educar. Por tanto, la acción de educar se trata de una tarea ineludiblemente humana. En este sentido, se enfatiza que la educación es una de las tareas más nobles y ricas que puede ejercer el ser humano, sea en el plano activo o en el pasivo, de modo consciente o inconsciente, es simultáneamente educador y educando, y además no puede ser de otro modo. La educación es entonces una especificidad humana. Aquí conviene aludir que para ser plenamente humano es necesario un proceso de aculturación, porque las personas no pueden vivir al margen de un ámbito cultural. La identidad personal es el elemento clave de la propia realidad subjetiva y se forma, por un lado, con la interacción que se experimenta en el seno de una cultura y, por otro lado, con la influencia decisiva de la educación. En este contexto, la estructuración de la conciencia individual, señala Covarrubias, se realiza en un proceso social en el que, paulatinamente, se van incorporando referentes
de distinto tipo e intensidad, constituyendo de una forma concreta el bloque individual de pensamiento. En otras palabras, el hombre es lo que su sociedad es. Por tanto, hablar de un derecho a la educación es, ante todo, constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. La educación es una dimensión de la vida humana. Inicia desde que la persona empieza a vivir, es permanente y todos los individuos tienen derecho a recibirla. Es un fenómeno universal. De esta forma, se convierte en una tarea continua, constante, dinámica que abarca toda la vida. Pensar la educación es referirse a ella como una institución social, como un sistema educativo, es señalar el resultado de una acción y finalmente es hablar de un proceso en el que existe comunicación entre dos o más personas y hay posibilidades de modificaciones recíprocas. Puede entenderse fundamentalmente en tres sentidos: como sistema, como producto y como proceso. La educación es una responsabilidad que todas las personas compartimos. El ser humano está llamado a desarrollarse para afianzar su identidad y alcanzar su plenitud, lo cual no puede lograrse sino en la mutua relación. La educación como tal, en palabras de Torralba, no es patrimonio exclusivo ni mucho menos de la esfera escolar, sino que en ella intervienen otros agentes del mundo social, político, económico y religioso. En la actualidad, debido a los delicados escenarios sociales, la educación es un gran desafío que a nivel global se ha reconocido como una emergencia educativa. En particular, la emergencia generada por la COVID-19, que provocó en cuestión de días una repentina transición a la educación remota. Hoy día, la tecnología digital empieza a ser omnipresente en la vida de las personas. Está llegando a los rincones más alejados del planeta. Está incluso creando nuevos mundos en los que cuesta discernir las líneas entre lo real y lo imaginario. En esta coyuntura, la educación no puede permanecer indemne, aunque hay llamamientos para protegerla de las influencias negativas de la tecnología digital. Sin embargo, el desafío es mayúsculo, ya que la tecnología se manifiesta de diversas formas en la educación. Es insumo, medio de distribución, competencia y herramienta de planificación, todo lo cual plantea cuestiones y problemas concretos. Educar es necesario, a pesar de todo, a pesar de los pesares. Es trascendente aludir una y otra vez que es ineludible educar, que tiene sentido, porque realmente solo a través de la educación se puede construir a la persona. No puede haber tarea más noble en el mundo que construir personas. Se plantea que toda renovación educativa pasa necesariamente por el profesorado. ¿Cómo poner de manifiesto el valor de la tarea de educar en un contexto que evidencia el descrédito que sufren las y los educadores, con la pérdida de sentido de su actividad profesional, especialmente en el actual mundo con desafíos tecnológicos que atañen el ámbito de la educación en general, que podrían y han conducido a la frustración de muchos docentes y a resultados de aprendizaje deficientes, como el que se observó durante la pandemia, en la que el auge del aprendizaje a distancia excluyó a cientos de millones. Efectivamente, la tecnología tiene potencial para ofrecer la esperanza de una educación a muchos. Sin embargo, para muchos más, supone un obstáculo adicional para la igualdad de oportunidades educativas, debido a la aparición de las nuevas formas de exclusión digital. Es obligado a respetar la equidad en el aprendizaje, por tanto en la educación. Aunque la transición a la enseñanza a distancia abrió una ventana de oportunidades en términos de innovaciones pedagógicas,
El personal docente se ha enfrentado a diversas situaciones para adaptarse a los entornos virtuales. Ha experimentado una mayor carga de trabajo. Preparar e impartir la enseñanza en línea requiere el doble de tiempo y la necesidad de estar en constante comunicación con la clase exige más tiempo por cada estudiante. Es oportuno mencionar que algunos estudios revelan que las mujeres en particular sintieron con más intensidad esta transición. Incluso la clase se convirtió en una modalidad 24/7, con la demanda para responder dudas por correo electrónico. En algunos países, la infraestructura digital fue inadecuada. 2 de cada 5 docentes usaban sus propios dispositivos. Esta tecnología se ha presentado como una inversión sólida, capaz de ahorrar trabajo e incluso de sustituir al profesorado. En esta realidad, se olvida la pregunta por el sentido de la educación. La pregunta de las preguntas, como diría Martin Heidegger, pues es la que legitima la razón de ser de la educación. ¿Qué sentido tiene para el personal docente su acción educativa cuando ve amenazado su horizonte de acción, cuando su labor es dura, poco reconocida socialmente y con insuficiente remuneración? En esta esfera se sitúa hoy por hoy la labor de educar. Difícilmente habrá una mejora en la calidad de la educación si el profesorado no tiene la formación ni los medios para reflexionar sobre su praxis educativa, para repensar sobre el sentido del trabajo en el aula y principalmente para los fines fundamentales del acto educativo, que es construir a la persona. Educar es construir a la persona y construir a la persona es avivar su deseo de perfección, de excelencia, de darle que pensar, que lea, que sienta la necesidad de construirse, de formarse, como una necesidad real y vital. Solo así entonces la figura del educador cobra sentido real, porque una educación ciertamente de progreso es la que contribuye al desarrollo integral del ser humano en todos sus aspectos y dimensiones. La acción educativa no solo es la instrucción, es una tarea exigentemente humana que requiere el rostro a rostro entre el educador y el educando. Es primordial aprender a vivir con y sin tecnología. Aquí, de lo que se trata en esencia es dejar que la tecnología respalde la conexión humana, en la que se sustenta el proceso educativo, pero nunca que la sustituya. No debe sustituir la interacción cara a cara con los docentes, sino complementarla, porque donde hay educación hay un encuentro interpersonal. Habrá que considerar que no todos los cambios representan avances. Solo porque algo pueda hacerse, no significa que deba hacerse. La tecnología creada para otros usos no tiene por qué resultar adecuada en todos los entornos educativos, ni para todos los estudiantes. La prioridad deben ser los resultados de aprendizaje, no el aporte tecnológico. La educación, factor trascendente del ser humano, es un acto de amor, de entrega, de salir al encuentro de otro. Lo anterior invita a tomar conciencia por lo importante de la función del personal docente. Se indica que humanizar la educación significa poner a la persona en el centro de esta. El profesor en este espacio como protagonista en el ámbito educativo es menester que asuma la responsabilidad sobre el sentido de su praxis, el significado de su presencia en el aula y el ¿para qué educar? Finalizo con la siguiente reflexión. Cuando el maestro pierde de vista su acción, fácilmente pierde sentido también su acción, su esfuerzo, su vocación, en definitiva, su razón de ser.
Aprecio su atención. Muchas gracias a la doctora Blanca González por la intervención. Enseguida le pediría al maestro Eusebio Orozco nos acompañe en el podio, por favor. Eusebio Orozco Medel es licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y con maestría en Innovación Educativa por el Complejo Educativo Euroamericano en Yuriria. Ingresó al Instituto Tecnológico Superior de Abasol en enero de 2010 como docente y tutor de la carrera en Ingeniería Ambiental. Actualmente es encargado del Departamento de Desarrollo Académico y miembro de Pacto por la Paz. Maestro, por favor. Sí, gracias. Buen día. Pues muchas gracias por la invitación y en primer lugar, pues quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible o hicieron posible este diplomado, a todas las autoridades, a todos los maestros que yo pienso que pues fueron los mejores que pudiéramos haber tenido. También a nuestra tutor que estuvo dando seguimiento muy puntualmente, pues muchas gracias. Mi participación pues la voy a enfocar acerca de lo que fue el diplomado. Voy a estar explicando a lo mejor en algunos módulos lo que se me hace más relevante para mí. En otros voy a estar explicando pues algún trabajo o algo que realicé de manera individual. Bien, vamos a comenzar con lo que es filosofía de la educación. Pues son meditaciones, son reflexiones sobre la particularidad de la educación, la esencia, las partes, las causas, sus instrumentos y las tradiciones. Es tener claro hacia dónde vamos, es entender el sentido de educar. Es también verificar si lo que se ha hecho está bien, si se puede mejorar. Bien, el diplomado de filosofía de la educación, pues su objetivo general, pues es la educación centrada en la persona. Sus objetivos específicos es el escenario pospandemia de la educación en una primera parte. En esa parte se vieron situaciones que de manera internacional se llevaron a cabo para seguir con la educación adelante. Por otra parte, pues conocer los principios del estudio de la humanidad que están ocultos en la educación centrada en la persona por medio de obras filosóficas. Las intenciones educativas, pues es el punto de vista de la educación centrada en la persona con fundamento en la filosofía y en la situación cultural contemporánea. Análisis del presente con las diferentes problemáticas por las que atravesamos. Hacer hincapié en la importancia de acompañar a nuestra juventud para que estos lleguen a ser personas de provecho para la sociedad. Reflexión y diálogo sobre el sentido de humanización. Estudiar y comprender la educación centrada en la persona para realizar una educación comprometida que ayude al crecimiento de las personas. En el módulo 1, que se llama Contexto socioeducativo en nuestro tiempo. En el primer módulo se puede rescatar diferentes alternativas para actuar ante crisis que se puedan presentar, como fue el caso del COVID. Por otra parte, se destaca la importancia de humanizar la educación, de centrar a la persona en el centro de la educación. Nos advierte de fortalecer la cultura del diálogo, también acerca de la tecnología de la educación, como nos comentaba la doctora. Nos dice que los riesgos que se corren con el uso de estas tecnologías, pues pueden ser la ausencia del contacto humano, el riesgo de la distracción, perder el diálogo o la conexión humana y perder la intención, la interacción cara a cara, como nos decía la doctora. Debemos educar a pesar de todo, porque vale la pena educar. Es una tarea que toque el corazón de la persona. Debemos considerar qué contenidos deben aprender los educandos,
cuándo deben aprenderlos y por qué deben hacerlo. La construcción de la persona contribuye a la transformación del mundo. La virtud perfecciona a la persona, educar perfecciona a sus dos protagonistas y a la sociedad. Jamás termina el proceso de la educación, porque el ser humano siempre aspira a más y puede descubrir facetas de sí mismo que le habían pasado desapercibidas. En el módulo 2 se llama Antropología Filosófica de la Educación. En el desarrollo de este módulo podemos rescatar que es importante en las personas contar con valores que nos permitan tanto aprender, educar y dar el ejemplo. Es importante detectar como educadores los momentos en que el alumno quiere aprender y saber discernir qué es lo que nos quiere transmitir esta persona, cuáles son sus necesidades. Todo ser humano tiene diferentes dimensiones y todos podemos desarrollar o educar estas facultades humanas a ser capaces de adquirir instrucciones y destrezas. Además, para realizar un proyecto existencial propio es necesario conocernos, aceptarnos y proponernos una meta ambiciosa, pero accesible. Aquí me gustaría rescatar pues tener en cuenta cuando vamos a las aulas, a los salones, de que no solamente nosotros vamos a transferir, como decía el maestro, no es llenar, sino ir con la intención, la mentalidad de que vamos a también aprender de cada uno de nuestros muchachos algo nuevo. En el tercer módulo, el sentido de educar. Es muy cierto que es mejor preguntar y pedir ayuda que tardar 10 años en elaborar una idea que a lo mejor otro ya ha desarrollado. En ocasiones nos hemos encontrado con que es muy escaso el material para ciertos temas o en otras circunstancias no sabemos qué actividad o dinámica podemos implementar para fortalecer la competencia que se debe desarrollar. Y preguntando en algunas ocasiones a nuestros colegas, pues podemos salir del apuro, apoyándonos en su conocimiento y experiencia. Pues hay ocasiones de que somos muy tercos o no nos gusta o, aprender o experimentar en cabezas ajena. Siempre queremos hacerlo pues de manera personal, aunque haya material o personas que nos puedan ayudar. En el módulo 4, agentes educativos. Para cada uno de nosotros es importante tener una historia, un conjunto de elementos culturales, los cuales son heredados y transmitidos a los diferentes contextos institucionales. El traspaso de estos elementos se ven influenciados por cada una de las personas que lo transmiten. La escuela es un espacio ecológico de cruces de culturas, cuya responsabilidad específica es la mediación reflexiva de estos influjos plurales. Aquí pues hay que estar muy atentos a todas las necesidades de nuestros alumnos, porque pues cada uno, a pesar de que, bueno, en el caso de mi familia somos 10 hermanos y todos pues tenemos diferentes maneras de ser, incluso de comer, de preparar el taco. Hay quienes se hacen taco y quienes parten la tortilla. Y a pesar de que estamos dentro de la misma familia, pues tenemos muchas características diferentes. Hay que estar atento a ello. Ya por último, les voy a decir algunos de los beneficios del diplomado de filosofía, en filosofía de la educación. Si alguien no lo ha tomado y tiene oportunidad, les recomiendo, es muy buena opción para estar atento a todas estas necesidades de la educación. Bueno, es ofrecer una educación centrada en la persona, entendiendo el contexto tanto social como educativo, entender que cada individuo es irrepetible y que cada uno de ellos tiene diferentes maneras de hacerse del conocimiento, que son las personas que deben de atender necesidades específicas. Ya para terminar, termino con esta frase: dar sentido a la educación centrada en la persona
contribuirá al desarrollo de personas de provecho para la sociedad. Gracias. Muchas gracias al maestro Eusebio Orozco. Si me permiten, sé que no estoy a la altura, pero les planteo algunas cuestiones de apunte al respecto. Nos hace algunas propuestas el maestro Joel, cómo incluir temas de paz de manera transversal en el currículum, el tener capacitación docente en torno a la educación para la paz, actividades extracurriculares que incluyen a padres de familia para la construcción de este tipo de educación, trabajos colaborativos, cooperativos, que como nos comenta el maestro Eusebio recién, tenga que ver con la experiencia de otros para la propia adopción, espacios de reflexión y de resolución de conflictos, así como proyectos comunitarios en torno a al descubrimiento, fomento, defensa de la eh, conciencia de la dignidad de sí mismo. Gracias por eso, maestro Joel. La maestra Mariana, en referencia a todo el impacto que tuvo en su momento la cuarentena, plantea la importancia de la visibilización de las violencias que se han generado al respecto. A mí me queda claro, y perdón aquí por el paréntesis, se volvió todo un acontecimiento ser persona de una sola pieza. En otros momentos en el trabajo tengo una dinámica, en casa otra, con los amigos otra, y cuando todo eso se conjugó en un mismo espacio, se volvió un asunto, si me lo permite, maestra, incluso autoviolento. No sé si ese sea un concepto, lo pudiéramos acuñar. En ese sentido, además, se vuelve muy impactante para la dinámica educativa la visibilización en primera persona de la violencia, pero además la respuesta que nos hacen Torralba, Stein y algunos otros pensadores, educadores, filósofos, en torno a formar en la identidad, en mí mismo, en la singularidad, en plantear actitudes positivas frente al mundo que permitan construir y de construir aquello que no haga falta o que no fomente el desarrollo de la propia persona a fin de generar relaciones simbólicas significativas que nos inviten y nos capaciten. Recuerdo un buen educador que decía, nos habiliten, nos dé la habilidad de transformar en equidad y en justicia. Gracias por los aportes, maestra. La doctora Blanca nos plantea un asunto clave desde el inicio, en donde plantea los protagonistas del proceso educativo centrado en la docencia. Y, perdón, lo dije hace rato, que conste que avisé, la construcción etimológica de la palabra protagonista es quien hace primero, ¿no? De protos y ayere, es quien hace primero el proceso educativo y que desde la propuesta de Torralba, pues nos marca la necesidad de ser educado, este concepto de educabilidad, y lo digo yo así en términos transitivos e intransitivos. Allá en mi barrio decimos de aquí para allá y de allá para acá, pero esta intransitividad, es decir, cuando me vuelvo protagonista de la educación, también me educo. Y eso va generando un círculo virtuoso, que es el que nos plantea la maestra Blanca como sistema, como producto, como proceso, y no solo en el ámbito escolar, sino en todos los ámbitos de la vida, máxime después de las afectaciones y nuevas realidades que tenemos posterior a la pandemia. Se vuelve indispensable, pues, el identificar el sentido de la persona, de la educación, teniendo a la persona al centro y teniendo el espacio de encuentro entre las personas, un encuentro, como nos propone Sinodalia, en salida al servicio de los demás. Muchas gracias, doctora. Y el maestro Eusebio nos plantea, digamos, un recorrido de lectura de lo que ha sido el diplomado, con el apunte de pensar en la educación desde obras filosóficas. Me parece que esa es una gran novedad que plantea este diplomado, pero también la posibilidad de
atender qué es lo que aprendemos como educadores en el propio ejercicio de la educación a partir de la experiencia de los otros, experimentando en cabeza ajena, de tal forma que las necesidades de los estudiantes, que son únicos, irrepetibles e insustituibles, sea la línea y la orientación que nos dé nuestra propia formación. Agradezco a los ponentes de este primer bloque. Vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia, que será a distancia, de parte de la maestra Erika Leticia García Franco. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, con maestría en Desarrollo Organizacional y Humano. Por la misma universidad, posee la certificación como consultora organizacional por el Conocer. Desde el año 2003, su trabajo ha sido dentro del ámbito educativo, en donde se ha desempeñado como docente, administrativo, directivo, en instituciones tanto público como privado. Ha sido fundadora de la asociación civil llamada Ambios, Amor a la Vida, especializándose en temas de bioética. También participando en la Fundación para la Maternidad y la Familia como psicóloga de la fundación. Actualmente se desempeña como jefa académica de la Universidad del Sabes en el plantel Irapuato y es amante de los temas educativos, buscando siempre propuestas de desarrollo personal para los jóvenes. Maestra Erika, te escuchamos con atención. Bienvenida. Hola, maestro Hugo, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo para todos los presentes, también enriqueciendo mucho nuestro aprendizaje en este diplomado con todas las intervenciones que han hecho. En lo particular, pues nosotros hablo en plural porque pues varios de los compañeros que trabajamos aquí en la institución pudimos tomar este diplomado de Filosofía de la Educación y en conjunto desarrollamos un proyecto que en base a lo aprendido en este diplomado nos ayudó mucho para redireccionar específicamente sobre un tema que ahorita les quiero compartir. Mi intervención va en este sentido de presentarles lo que aprendimos y cómo lo hicimos vida dentro del plan de estudios y dentro de alguna de las carreras que tenemos aquí como universidad. Bueno, pues quiero primero presentarles un poquito de la introducción y que gracias a este diplomado que tomamos, pues fueron algunas de las experiencias y aprendizajes que nos dejó. La educación sin duda pues prepara a los hombres para enfrentar los nuevos retos que se presentan en su camino. Los prepara para un futuro prometedor y que busca en todo sentido mejorar sus propias condiciones de vida y las de su entorno. Para que lo anterior pueda darse de manera adecuada, primeramente tenemos que saber a quién educamos, reconociendo que tenemos delante de nosotros un ser humano digno por esencia. Debemos formar al hombre en un humanismo auténtico, en donde le enseñemos a armonizar los aspectos individuales, sociales, políticos y tecnológicos, etc. Desarrollar sus capacidades de reflexión crítica, de juicio y discernimiento, para descubrir los valores fundamentales y ayudarle a concretarlo en actitudes de respeto, responsabilidad, solidaridad, comprensión, creatividad, libertad y participación. En resumen, ayudarlo a ser. Estas son algunas de las reflexiones que en equipo y en conjunto hicimos y que dieron paso a este proyecto. ¿Cómo hacer vida lo aprendido en este diplomado? Y bueno, aquí se los presento en un esquemita muy sencillo, en donde debido al modelo que nosotros manejamos dentro de la institución, en donde es un modelo semipresencial, ahorita pues hablaban de esta cuestión, ¿verdad?, que nos dejó como pandemia esta situación y que aquí en nuestra institución pues este modelo se vuelve importante. Vimos que para nosotros el tema de tecnología pues se vuelve base y el trabajo del día a día. Y en base a lo aprendido en el diplomado, pues quisimos hacer un proyecto en cómo humanizar el uso de las tecnologías, en donde el modelo semipresencial que manejamos, en donde intervienen los alumnos y los tutores como principales figuras, y bueno, la parte administrativa como el que suministra las herramientas, pudiéramos en conjunto hacer una transformación y lograr un resultado diferente.
El objetivo general de nuestro proyecto fue establecer las bases para la creación de un plan de formación con el uso de las tecnologías de la información que sea inclusivo, ético, humano y actualizado, que permita a las personas adquirir las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades que éstas brindan en la sociedad actual. Y los objetivos específicos, pues desarrollar y promover competencias básicas, humanas y tecnológicas que generen un entorno inclusivo y respetuoso en la Universidad del Sabes Irapuato. Dar a conocer cómo las TICs influyen en la economía, la cultura, la política y otros aspectos de la sociedad, identificando herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar los diferentes ámbitos del contexto social. Bueno, ¿cómo desarrollamos este proyecto durante el transcurso del diplomado que vivimos? Aquí les presento un pequeño esquemita, bueno, se los defino muy rápido, en donde en los diferentes módulos que tomamos en el diplomado, hicimos como la definición de las actividades a hacer, desde determinar los antecedentes históricos y culturales del tema de tecnologías y cómo se ha estado desarrollando en nuestra institución, hacer un diagnóstico del contexto del proyecto, definir estos objetivos que ya les compartí. Hicimos una justificación, un juicio crítico del proyecto. De hecho, tuvimos varias reuniones en donde veíamos que todo lo aprendido en el diplomado de verdad lo hiciéramos vida y que nos sirviera como para ver de diferente forma el cómo enseñar a nuestros educandos. Investigar estos antecedentes, implementar estrategias para el desarrollo del proyecto. Vimos las estrategias en base a una materia específica que es la de entorno digital, cómo podíamos sensibilizar más sobre el manejo de herramientas informáticas desde un aspecto más humano. Aquí, bueno, hubo la experiencia de una de nuestras docentes que llevó a cabo un proyecto llamado Clase Espejo, en donde hizo una colaboración con Colombia. Y pues esto también sirvió para ver desde otras perspectivas cómo lo visualizan. Metimos un tema importante para nosotros que es la responsabilidad social y cómo lo manejamos de manera ética y formativa. Y bueno, presentar los resultados finales. Todo esto se hizo en un esquema por semanas y se le iba dando un seguimiento especial. Los resultados que queríamos obtener, pues era, primero, aplicar estrategias en esta materia de entorno digital, exponer temas de sensibilización de manejo de herramientas informáticas. 2, que los estudiantes con la exposición de la sensibilización del manejo de herramientas informáticas nos ayudaran a concientizar a sus compañeros con respecto a la importancia de utilizar las tecnologías para fines adecuados dentro y fuera de nuestra institución educativa. 3, que nuestros estudiantes debieran conocer las políticas internacionales del manejo de recursos de información para su aplicabilidad en materias y proyectos que se trabajen en conjunto con otros países, con el objetivo de prevenir conflictos y sensibilizar en diversas situaciones que se presenten en dichas actividades o en situaciones vulnerables y que tengan el conocimiento de cómo proceder. El tema de la responsabilidad social, promoción de material didáctico que se tenía aquí en biblioteca y que nos ayudaba como herramienta para complementarlo. Y también que los estudiantes dieran prioridad a la convivencia de persona a persona, brindando otras herramientas como juegos de habilidades mentales, trabajo en equipo, buscando con ello fortalecer las conexiones emocionales y sociales entre los estudiantes. Y bueno, se hizo para esto también una rúbrica para evaluar este proyecto, en donde se hizo pues como una evaluación desde lo que considerábamos por criterio de evaluación, considerar si las asignaturas que tenemos en las ingenierías y licenciaturas que imparte nuestra universidad fueran temas de interés para sensibilizar a los alumnos y tutores en el manejo de unas TICs responsables. Otro criterio de evaluación, ver que el proyecto se consideraran estrategias pedagógicas de enseñanza y recursos en el manejo de las TICs para permitir innovar y poner al centro al alumno para también ser disruptivos en este proyecto. Considerar actividades alternativas que permitieran la interacción de alumno-alumno y con ello promover la habilidad
habilidades blandas de comunicación y respeto entre los alumnos de la universidad. Que el docente relacionara y ejemplificara promoviendo contenidos teóricos y experiencias de aprendizaje éticos en el uso de las TICs. Y durante el periodo de aplicación del proyecto, tener experiencias formativas profesionales, todas encaminadas pues a este tema de la humanización en el manejo de las tecnologías. Todo esto se hizo una rúbrica de evaluación para ver que se estuviera cumpliendo. Y bueno, pues ya en base a lo que trabajamos, a la experiencia que vivimos, a los aprendizajes del diplomado que pues concluimos que fue una gran experiencia y que nos abrió el panorama, llegamos a las siguientes conclusiones. Los cambios y las transformaciones nos culminan a mirar a los educandos en una perspectiva globalizadora, ya que es el entorno actual donde se condicionan todos los planteamientos y proyectos de todo tipo, incluidos los educativos. Pero no debemos perder de vista algunos rasgos antropológicos fundamentales, como lo son la identidad, ser persona autónoma y consciente de su entorno, la búsqueda de sentido, ser capaz de encontrar su razón de ser y dignidad, la libertad, ser capaz de tomar decisiones por sí mismos con responsabilidad, la interpersonalidad, ser con otros, humanos, sensibles y solidarios. La unidad de la persona, capaz de valorar y potenciar sus dimensiones de vida. Estar abierto a los valores, todo ser humano llamado a vivir con plenitud. La necesidad de la educación. Nos realizamos con los demás en el crecimiento y perfección en los logros universales de progreso científico y de bienestar. La psicología humanista como alguna tendencia constructivista y cognitiva. En cuanto a nuestro proyecto, dirigido a concientizar en la importancia de humanizar las nuevas tecnologías, debemos entender que la educación tiene que cambiar, debe evolucionar en todo sentido, pero no debemos perder la esencia. Necesitamos una enseñanza que reconozca una formación independiente, adquirida por la experiencia y consejos de los educadores hacia los educandos. Permitir el uso de las nuevas tecnologías, pero con un enfoque basado en ayudar a las personas, siempre la persona como el centro de nuestros objetivos. Debemos buscar pedagogía de enseñanza que los ponga como el centro y que a partir de él, reconociéndose como un ser valioso, busque y proponga grandes cambios a través del uso de herramientas que permitan innovar y ser disruptivos en nuestra forma de manejar el día a día. Gómez, 2001. Un hombre capaz de estar reinventando su realidad, usando su inteligencia al servicio de su entorno, cubriendo las necesidades que la vida misma demanda. Y bueno, pues esas fueron nuestras conclusiones. Aquí parte de la bibliografía en la cual también sustentamos nuestro trabajo. Y como último punto, pues creo que nos generó esta ansia de seguir trabajando, de ver a nuestros alumnos primero como personas, ponerles nombre y trabajar en ellos en estos proyectos de innovación, de tecnología, siempre encaminados a la mejora y a un fin trascendente. Muchas gracias. Maestra Erika, muchas gracias. Gracias por la presentación, maestra Erika. Está ya reservada aquí en los archivos. Gracias, maestra. Gracias. Le damos la bienvenida ahora a la maestra Montserrat Vargas. Si nos apoyas, maestra. Mientras tanto, leo su semblanza. Alejandra Montserrat Vargas Rodríguez es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Actualmente estudia maestría en Educación con enfoque en innovación de la práctica docente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente se desempeña como psicóloga en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, donde brinda orientación psicológica al estudiantado. Coordina el departamento de tutorías, realizando actividades encaminadas a reducir el índice de reprobación y deserción del instituto, además de ser docente de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Monse, bienvenida, adelante. Gracias, maestro. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su atención.
Mi ponencia la titulo como Filosofía de la Educación, aportes personales. La filosofía de la educación tiene como objeto de estudio la educación en todos sus aspectos, considerando sus actores principales, es decir, la figura del docente y del estudiante, el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el contexto en el cual se desarrolla. La figura del docente es un elemento esencial en el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es indispensable tomar acciones encaminadas a fortalecer su formación, no solo en el ámbito académico, sino también en su desarrollo personal, pues es evidente que no se puede dar lo que no se tiene. En el contexto actual, la educación no solo busca la transmisión de conocimientos ni el adiestramiento para el campo laboral, sino que abarca también el desarrollo personal de las y los estudiantes. Y es en este último punto donde las habilidades blandas adquieren un papel fundamental. El docente ya no solo es transmisor de conocimientos, sino que ahora adquiere un papel más activo en la formación de las y los educandos. Ahora el docente cumple el rol de orientador y mediador en la construcción del conocimiento del estudiante, en el desarrollo de sus habilidades, competencias, valores y actitudes. Es importante brindar atención a la formación del personal docente, pues si bien la formación inicial es importante, no es suficiente, ya que las necesidades actuales en el campo educativo exigen, por una parte, la actualización de los docentes y por la otra, la especialización en las diferentes áreas del conocimiento que imparten al interior de las instituciones académicas. Como parte de la actualización docente, es importante considerar el desarrollo de habilidades blandas, destacando que los contenidos son solo herramientas y que no son lo más importante en esta nueva era, pues ahora se requiere de habilidades para cuestionar, crear redes de conocimiento y observar. La inteligencia emocional también adquiere un papel relevante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es importante formar al alumnado de manera integral, considerando el papel de las emociones y de la afectividad, tanto de los docentes como de los alumnos. Al ser el aula de clases un modelo de aprendizaje para el alumnado, la capacidad que tenga él o la docente para identificar, comprender y regular sus emociones va a influir en sus relaciones interpersonales, incluyendo, claro, la que se desarrolla con sus educandos y, por ende, en el éxito en el aprendizaje. De acuerdo a Cabello, Ruiz y Fernández, en el 2010, los docentes con una mayor capacidad para identificar, comprender, regular y pensar con las emociones de forma inteligente tendrán más recursos para conseguir alumnos emocionalmente más preparados y para afrontar mejor los eventos estresantes que surgen con frecuencia en el contexto educativo. Por lo mencionado en el párrafo anterior, se evidencia la importancia de desarrollar programas de intervención de inteligencia emocional desde los niveles de educación básica, con el objetivo de contribuir para que desde temprana edad las y los alumnos adquieran la capacidad para enfrentarse a situaciones conflictivas de forma óptima, lo que va a tener repercusión en su bienestar mental y en el rendimiento académico. Puerta, Zurita, Chacón, Castro y González, 2020. En este sentido, cabe mencionar una problemática identificada previo a la pandemia por COVID-19, pero que con el retorno a las aulas se ha hecho aún más evidente: la poca tolerancia a la frustración. La contingencia sanitaria marcó un antes y un después en la vida de muchas personas y actualmente aún se viven los estragos ocasionados por ella. Derivado de la migración del sistema escolarizado a las clases virtuales, el alumnado experimentó diversos cambios, entre ellos la forma de adquirir el conocimiento
y de relacionarse con sus pares y sus docentes. El uso de dispositivos electrónicos y la falta de interacción cara a cara derivó en una dificultad para enfrentar las adversidades académicas, para controlar sus emociones y los impulsos para expresar la frustración al no conseguir sus metas. Con el retorno al aula de manera presencial, se ha observado que el alumnado presenta poca tolerancia a la frustración, lo que se traduce en que, ante cualquier dificultad, reaccionan impulsivamente para manifestar su inconformidad y, lo que es peor, los puede orillar a tomar la decisión de abandonar sus estudios profesionales. La experiencia del personal docente en las aulas hace evidente la necesidad de implementar programas de habilidades socioemocionales con el alumnado, con la finalidad de desarrollar habilidades que les permitan mejorar de manera eficaz sus emociones y les dote de herramientas para afrontar situaciones adversas en el ámbito académico y personal. La educación centrada en la persona pone énfasis en la importancia de la capacidad de cada persona para el cambio y el crecimiento personal. García y García, 2012, plantean que para acertar en el diseño del propio proyecto existencial se deben dar 3 etapas: adquirir un conocimiento suficiente de sí mismo, aceptarse como uno es y proponerse una meta ambiciosa pero asequible, que tenga en cuenta las condiciones personales de cada uno. Para el adecuado desarrollo de las etapas mencionadas, es imprescindible que la persona posea habilidades socioemocionales, las cuales se entienden como esas capacidades para identificar y transformar emociones, sentimientos, pensamientos y conductas, lo que se verá reflejado en la posibilidad de relacionarse de forma sana con las demás personas, así como tomar decisiones responsables y alcanzar metas personales. Volviendo a la figura del docente, es necesario mencionar la importancia de que éste sea lo suficientemente hábil para desarrollar esa capacidad de autocrítica sobre su práctica profesional mediante un proceso de reflexión constante que le permita intervenir pertinentemente en ella, siendo de esta forma reflexivo de su práctica. Con lo aprendido en este diplomado y con mi experiencia como madre de familia y profesional de la educación, mi propuesta es ejercer nuestra profesión con entrega, compromiso, responsabilidad y sobre todo con amor por la persona que tenemos frente a nosotros en el aula de clases. Considero que la educación es el aspecto medular para el desarrollo de la sociedad. Quienes tenemos la fortuna de laborar en esta área, debemos ser conscientes del impacto de nuestro actuar en el alumnado, al cual no solo le brindamos conocimientos teóricos, científicos y prácticos, sino que también le formamos con el ejemplo. En el aula, el principal marco de referencia con el que cuentan los alumnos somos justamente nosotros, los docentes. De nosotros aprenden algo más que conocimientos. Es por ello que me atrevo a asegurar que todas y todos conservamos al menos un recuerdo de algún docente que nos marcó y, claro, nos sirvió de motivación para realizar la función que tenemos hoy en día. La forma en que impartimos nuestra clase, la relación que establecemos con nuestros alumnos, la manera en que nos expresamos, la cordialidad que tenemos hacia ellos, la apertura que mostramos para que expresen sus dudas y la libertad para que pongan en práctica su creatividad, serán elementos que serán determinantes en el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a la maestra Montserrat Vargas. Gracias, Monse. Enseguida le pedí al arquitecto Roberto Rojas nos pudiera acompañar al frente mientras leo su semblanza. Roberto Rojas Aguilar es arquitecto por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene maestría en arquitectura con enfoque de desarrollo sustentable y maestría en administración, ambas por esta universidad. Ha tenido diversos cursos y diplomados en el ámbito de la arquitectura
así como de la docencia, liderazgo y emprendimiento, entre otros temas, en instituciones en México y en el extranjero, tales como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, el IPADE, Harvard, Georgetown, Toronto, Columbus, París, la Universidad de Barcelona, la Universidad Andina de Perú, entre otras. Es arquitecto certificado por la CANADAC, a nivel internacional por APEC, certificado en docencia por la Universidad de Cambridge y certificado también por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y Conocer. Es catedrático desde 1998 en esta Universidad de Celaya y director de la Facultad de Arquitectura de 2005 a 2021. También imparte clases de maestría en la Universidad de Durango. Es parte del COIL y de la SUNY, colaborando con la Universidad de Washington, y es codirector y sinodal de tesis en la Universidad de Florencia, Italia. Fue vicepresidente de la región centro de Acinea, así como miembro del Consejo Directivo de IPLANEG, Obras Públicas del Estado, entre varios consejos y organismos. Es participante y organizador en diversos congresos y cursos a nivel nacional, local, regional e internacional. Ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de Celaya y del Colegio de Arquitectos del Estado de Guanajuato. Es parte del Comité Técnico para la construcción de mi nueva Catedral de Celaya y regidor del municipio de Cortázar. Arquitecto, bienvenido. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco mucho a COEPES y agradezco mucho a la Universidad de Celaya el que me permitan estar aquí en este momento. Quise aprovechar que se nos dio una cierta libertad para la exposición y bueno, me salí del formato de ponencia y de la investigación metodológica rigurosa y le pido una disculpa al doctor Sampieri por ello. Y bueno, también, entre otras cosas, me voy a permitir extender también el coloquio a el auditorio. Y bueno, esto lo hago porque en el diplomado, entre otras muchas cosas, además de colmarnos de conocimiento, nos llevó a una profunda reflexión. Y esa reflexión quiero yo extenderla a esta exposición. ¿Ok? Entonces, si me permites. Y bueno, pues partimos de que la filosofía es cuestionarse. Es cuestionar todo, incluido lo establecido. También lo que no conocemos, pero entre otras cosas, lo que se nos dice que tiene que ser. Es cuestionarse, pero también es reflexionar. Hacer una profunda reflexión. Bueno, en la medida que lo querramos, pero al fin de cuentas, reflexionar. Y bueno, pues así es como surge la filosofía y en el caso de la educación, pues también implica que nos cuestionemos cómo estamos educando. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo de la forma correcta? ¿Lo estamos llevando acorde a las circunstancias, acorde a los tiempos, acorde a la tecnología? Bueno, pues todo eso no lo podemos cuestionar. Y esa reflexión la hicimos, entre otras cosas, dentro del diplomado. Y bueno, podemos cuestionarnos lo que querramos, ¿verdad? Lo que sea, lo que quieran. Pero, entre otras cosas, podemos cuestionarnos desde lo básico, pues, ¿quién soy? O sea, ¿soy el maestro? ¿O soy Roberto Rojas? ¿O soy el arquitecto? ¿O simple y sencillamente soy un ser humano? Entonces, ¿quién soy? Bueno, pues desde ahí tengo que empezar a cuestionarme. Otra pregunta muy natural que se nos da como seres humanos es ¿de dónde vengo? O sea, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me tocó ser maestro? ¿Por qué me metí en esta? ¿De dónde vengo? Es una de estas cuestiones que al hombre lo ha tenido todo el tiempo cuestionándose y reflexionando al respecto. Luego, ¿a dónde voy? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vengo a dar clases? ¿Para qué viene el alumno a escucharme? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiero yo de él? ¿Qué voy a hacer dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? ¿Dentro de 20?
No lo sé. ¿Alguno de ustedes se ha hecho estas preguntas? ¿Se lo preguntaron cuando tenían 13 años y estaban en secundaria? No, quizá todavía no, ¿verdad? Alguien por ahí sí. Quizás a los 18 años cuando iban saliendo de la prepa. ¿Qué se habrán respondido? Me encantaría saberlo, pero bueno, no. Por tiempo y demás, no lo haremos. Se lo preguntaron a los 23 cuando terminaron la carrera y empezaron o esperaban empezar a trabajar. Se lo preguntaron a los 5, a los 10 años de que empezaron a trabajar. Y bueno, estas mismas preguntas se las están haciendo nuestros alumnos. No tienen del todo claro porque como humanos que son, tienen dudas. Como humanos que somos, tenemos dudas. Nunca tenemos la certeza de todo. Podemos tener creencias, podemos pensar que, pero así que digas tú, esto es inamovible, pues parece que no. Porque yo puedo decir que preparé muy bien mi clase, pero quizás a los alumnos les pareció muy mala. Y bueno, pues estas preguntas, insisto, se las hace el ser humano, no las hemos hecho nosotros, se las hacen nuestros alumnos. Y bueno, dice Richard Bach, que escribió un libro que fue muy famoso allá en los años 80, que ya no sé, perdón, bueno, la anterior, más bien. Se nos desconectó. Pero bueno, me voy adelantando. Dice Richard Bach en su libro de Ilusiones, que también escribió Juan Salvador Gaviota. Los que somos un poquito más grandecitos, creo que más o menos lo hemos escuchado. Y dice él, pregúntate esto de cuándo en cuándo y observa cómo cambian tus respuestas. La respuesta que me di a los 13 no fue la misma que a los 18, que a los 23, que a los 10 años de estar trabajando y que a esta edad en la que ahora estoy y en lo que estoy haciendo. Las respuestas van cambiando porque nosotros vamos cambiando, nosotros nos vamos colmando de experiencias, de conocimiento y nuestro sistema de creencias eventualmente se va modificando. La que sigue, por favor. Ustedes, hay quien dice esto, dice, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus alumnos. A los maestros, perdón. Era para ver si estaban poniendo atención. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Es una generalización, por supuesto, sí, siempre habrá sus excepciones para todo, pero ¿están de acuerdo que los jóvenes tienen este comportamiento? Y, y más en la actualidad, ¿verdad? Con tantas cuestiones. Ahora, exacto. Entonces, ¿por qué creen que suceda esto? ¿Será por el Internet? ¿Será por las redes sociales? ¿Será por la libertad que se les ha dado? ¿Por qué será? Perfecto, por su naturaleza. Esta frase es de Sócrates. La dijo hace 2500 años. Y en ese tiempo no había ni internet, ni redes sociales, ni tenían quizá toda la libertad que tienen los jóvenes en este momento. Entonces, efectivamente, viene de su naturaleza. Viene simple y sencillamente porque son seres humanos que tienen sentimientos, que se enojan, que son felices de repente por chispazos, en fin, que tienen una serie de circunstancias que los hacen actuar de esa manera. Y entonces, aquí nosotros como sus maestros, lo que tenemos que hacer es orientarlos. ¿Ok? Más allá de regañarlos, más allá de renegar, más allá de estar frustrándonos y demás, nuestra labor implicaría poderlos orientar, ayudarles a que le den dirección a su vida. ¿Sí? Y esta reflexión me viene mucho y va muy ligada con una lectura
que tuvimos durante el diplomado. Eran muchas y muy buenas, pero de ellas en lo particular me llamó mucho la atención una sobre educar para una nueva sociedad, que es parte de un extracto, bueno, que es un documento que emite la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero aquí pido de favor, no nos fijemos en la parte de que proviene de una religión, sino veámoslo como la parte filosófica, ¿sí? Y dice en este extracto, dice, la educación es comunicación y crecimiento personal que se convierte en cultura. Entre otras muchas cosas, tenemos que ser muy comunicativos. Debemos de tener una comunicación efectiva, afectiva. Debemos de tratar de lograr que el alumno nos entienda. A mí de nada me sirve llegar y decirle todo de cómo tiene que derivar y cómo tiene que integrar si el alumno no me entiende. Entonces no sirve prácticamente de nada. Entonces, importante la comunicación, porque con ello se convierte en cultura. Y es decir, cultivo de todo aquello que propicia el desarrollo del ser humano. Esto está en el Concilio Vaticano II. Cultivar tiene sus implicaciones. Si yo tomo un puño de semillas y las aviento y ahí a ver qué pasa, si yo le aviento un montón de fórmulas para derivar y para integrar y a ver qué pasa, no estoy cultivando, estoy viendo a ver qué sale, a ver cuál pega, pero no estoy cultivando. Si yo quiero cultivar esas semillas, tengo que regar, bueno, primero buscar el terreno adecuado, buscar, ver a qué profundidad la tengo que poner, regarla de cuando en cuando, quitarle la hierba, quitarle los insectos, y de esa manera voy a ver florecer eso que yo estoy esperando. Eso tenemos que hacer con los alumnos. ¿Sí? No basta con que lo colmemos o tratemos de llenarlo con información. Tenemos que llevarlo también a una reflexión que le permite que le dé sentido a lo que le estamos diciendo. ¿Ok? Dice, esto es con el fin de alcanzar la madurez racional y afectiva que le permita vivir en libertad, porque sí queremos ser hombres libres, pero la libertad implica responsabilidad. Entonces, al mismo tiempo que le permitimos y le ayudamos a ser libre, tenemos que ayudarle también a que sepa que tiene que ser responsable. ¿De acuerdo? En la comunidad y en la relación. Como sujeto capaz de comprender y amar, de realizarse a sí mismo con los demás y para los demás. Nuestro alumno tiene que llegar a un punto en que se sienta realizado. Y nosotros somos un factor importante que lo puede llevar allá o lo puede frustrar, lo puede frenar. Entonces tengamos cuidado. Y dice, por ello, la educación debe ser entendida principalmente como formación, más que como información. Por supuesto que sí, el alumno vino a nuestra institución para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser abogado, y claro que tiene que dominar y saber sobre la parte técnica que todo esto implica. Tiene que saber que x cuadrada, que x por x cuadrada es, otra vez, que x por x es x cuadrada. Claro que lo tiene que saber, pero aquí lo importante es ¿cómo le hace sentido el saber y el conocer eso? ¿Cómo le va a ayudar y cómo va a ser útil para que él pueda después realizarse? Para que pueda llegar ese ingeniero, a ser ese ingeniero, ese arquitecto, ese licenciado que esperamos que sea. ¿Sí? Y bueno, esto está en Educar para una Nueva Sociedad de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, esto me lleva a una siguiente reflexión. Por favor. Dice Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto.
No, el alumno no es una computadora a la que estoy llenando de datos y que luego mediante su fabuloso procesador i7 rápidamente me va a dar una respuesta. No, es un ser humano. Y además, como ser humano, se frustra cuando no alcanza la calificación que esperaba, se enoja cuando la mamá lo regaña, se entristece cuando rompe con la novia, tiene sentimientos y esos sentimientos también impactan en su desempeño académico. Entonces, no hay que, bueno, sugiero, es una propuesta de mi parte, sugiero que no lo castiguemos. Sugiero que lo apoyemos, que lo llevemos al punto en donde él y nosotros queremos que esté. Y bueno, ya para terminar, quiero dejar también esta frase de Gibran que hace en el libro del profeta. Él se refiere a los hijos, pero yo quiero extenderlo a nuestros alumnos. Y dice Gibran que a los hijos podéis darle vuestro amor, mas no vuestros pensamientos. Porque, ¿qué creen? Él tiene los suyos propios. Entonces, no tratemos de imponer, sería mi sugerencia, no impongamos, mejor apoyemos para que él pueda entender, para que pueda desarrollarse y apoyemos a dirigirlo, a llevarlo al término, entre tanto él como nosotros queremos que se logre. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la ponencia. Si me permiten, bueno, con esto terminamos nuestro segundo bloque de participantes en este coloquio. Solamente algunas recuperaciones, si me lo permiten. Primero, preparar para el futuro es en lo que consiste la educación, desarrollo de las propias capacidades, humanizar, incluso, gracias por el proyecto que nos plantea, ¿sabes? Humanizar incluso aquello que es, me atrevo a decirlo, lo más duro, el uso de las tecnologías, además tecnologías de la información, ¿no? Hay otro tipo de tecnologías que pueden ser como más distintas. Se vuelve significativo este plan formativo que hacen de su proyecto alineado a los temas que se ven en el diplomado. No sé si pudiéramos bajar. Gracias. Ahí está, gracias. Se vuelve muy importante un tema que atienden en el SABES, en la concientización de pares, es decir, los propios estudiantes ayudan a concientizar a sus compañeros a propósito de desarrollar esta humanización, atienden a cuestiones específicas que luego pareciera que en este tipo de temas lo que priva es la buena intención, lo voy a decir con otras palabras, la buena onda, ¿no? Son palabras de otra civilista, de otra generación. Pero a lo que me quiero referir, es que se plantea una rúbrica, es decir, todo este esfuerzo de humanizar, de generar habilidades blandas, como ya nos lo planteaba la maestra Monse, debe atender a una métrica, es decir, a indicadores, a evidencias que nos den la posibilidad de verificar que se va avanzando en estos temas, sobre todo cuando la intención es atender los rasgos antropológicos de nuestros estudiantes, tener a la persona al centro, humanizar y hacer ver que la persona es valiosa por sí misma. Por cierto, el fundador del CISAP tiene un libro que se llama Afirmar a la persona por sí misma, que fue una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la fundamentación, para argumentar la fundamentación de los derechos humanos en la naturaleza de la persona, muy, muy recomendable. Afirmar a la persona en sí mismo, lo pueden buscar así y está descargable. Nos plantea la maestra Monse el fortalecimiento de la propia formación como docentes en habilidades blandas, toda vez que será más fácil el que nuestros propios estudiantes desarrollen habilidades blandas cuando nosotros hemos trabajado en ellas, ya que el docente es formador, es orientador, pero también se vuelve un mediador de su propio desarrollo.
nos propone la maestra Monse ejercer nuestra labor docente con entrega y con amor al estudiante, sobre todo porque somos el marco de referencia de nuestros estudiantes, me atreveré a decirlo así, todos los días somos un marco de referencia. Y eso, digo, si de por sí ya la labor docente es una responsabilidad inmensa, esto, gracias, Monse, nos hace ver el gran peso que lleva y además saber que no solamente es una buena intención, sino que además ya lo vivimos si recordamos a nuestro profesor de mayor referencia, nuestro profesor top. El Roberto nos invita a cuestionar todo, incluso cuestionar lo establecido, pero además muy elocuentemente nos plantea que efectivamente hay que cuestionar lo que hay para ir a dar el siguiente paso. Nos plantea una frase que es sumamente actual y que fue dicha hace más de 2500 años. No porque no hayamos avanzado, sino porque la naturaleza humana plantea esa base inamovible, ineludible, a partir de la cual es posible identificar los cambios. Ciertamente, desde los presocráticos ya decían que efectivamente el cambio es lo único constante, nada más que si no hay una cosa que no cambie, no es identificable el cambio. En este caso, gracias arquitecto, la naturaleza humana es la que nos plantea justamente esta base de comparación de los cambios que se van haciendo, sobre todo porque el maestro en ese entorno deba de saber orientar, deba de ser, no sé si existe la palabra, cultivador, aquel que ayude a poner la semilla para que crezca. Finalmente va a resultar en la posibilidad de vivir en libertad, de la propia realización. Esta expresión se ha vuelto como muy clara en términos de lograr lo que yo quiero, pero realizar es convertirnos realmente en lo que somos, ¿no? En lo que hemos sido constituidos. Si se educa la inteligencia en el corazón, no hay educación de ninguna forma. No castiguemos, orientemos, porque todos tienen sus propios pensamientos. Y cierro diciendo lo siguiente, queridos amigos, ustedes me corregirán. Hemos hecho modelos educativos, hemos desarrollado tecnología educativa, secuencias didácticas de una diversidad inmensa, hemos hecho infraestructura para la educación, hemos generado ambientes educativos, pero al final, si nuestro estudiante decide hoy no venir, no va a venir. Qué bueno que decide sí venir, ¿no? En lo general, ¿no? A veces no lo decide, nomás viene, ¿no? Bueno, qué bueno que acude, ya lo tenemos en nuestras aulas, ya lo tenemos en nuestros laboratorios, en nuestros talleres, en nuestras universidades, ya están aquí. Aprovechemos esta posibilidad que tenemos como educadores, como instituciones educativas, como una sociedad de universidades, me refiero a la COEPES, a Pacto por la Paz, a Sinodalia, al mismo CISAP, una sociedad de instituciones educativas de nivel superior y de medio superior. Nos acompaña la maestra Raquel de CONALEP. Aprovechemos esto porque prácticamente es, como se nos menciona, la referencia formal de nuestros estudiantes. Y diría yo todavía más, citando a uno, que el alma de los pueblos está, digamos, materializada en las universidades. Demos esa referencia no solamente a las personas en lo individual, esa referencia moral, esa referencia de desarrollo, sino también demos esa referencia de desarrollo, de concreción, de realización a la sociedad completa. Muchas gracias a todos por la participación, a nuestros ponentes por compartir sus reflexiones. Insisto, el compromiso nuestro es la publicación de los textos en un libro electrónico que nos permita, digo, no por no imprimir, no, nada más, sino además que nos permita incluir la grabación del coloquio y además el poder podcastizarlo, dice la maestra Clara. Les agradezco mucho a todos, agradezco mucho a la Universidad de Celaya por recibirnos. Un muy fuerte abrazo y saludo a sus titulares que han permitido y fomentado la participación en este ejercicio. Y a todos un muy buen día. Recordemos que si buscamos
caminos para la paz. Será complicado porque la paz es el camino. Buenas tardes a todos. Un abrazo.